Somos lesbianas, gay, homosexuales, bisexuales, transgénero, transvestis y mucho más. Gracias por acompañarnos. Hoy está aquí Silvia Susana Jacome García. Silvia, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Elisa es muy amable y muy agradecida por la invitación. Dentro de la comunidad gay en nuestra ciudad y en nuestro estado, Silvia es un referente. Por eso me siento doblemente agradecida de que estés aquí. No, bueno, pues yo no soy oriunda de aquí de Jalapa, soy de Ciudad de México, pero ya tengo más de 20 años y pues sí, aquí he hecho buena parte de mi activismo. ¿Cómo te identificas, Silvia? Como una mujer. Como una mujer trans, ¿no? Si hablamos de derechos y de identidades políticas, sí, uso el término trans. Pero pues si hablo de manera cotidiana, soy una mujer como cualquiera exactamente. Te agradezco además que estés aquí porque gran parte de tu transición surgió cuando surgieron las redes sociales. Así es. Y el que estés aquí nos sirve para que mucha gente, así como tú en su momento por las redes sociales dijiste, wow, hay otro mundo, queremos que este programa sirva justo para lo mismo, para que otras personas puedan tal vez decir, sí hay más opciones y no estoy encerrado o encerrado en una situación que no sé cómo cambiar. Claro, sí, sí, eso ayuda muchísimo. De hecho, pues parte de mi transición o el inicio de mi transición fue gracias a que llegó Internet, porque si no, yo hubiera seguido en el closet como lo estuve tantos años. Fíjense nada más. ¿Te puedo preguntar la edad, Silvia? Sí, tengo 69 años. ¿Y cuándo fue cuando te diste cuenta? Porque el Internet no tiene tanto que surgió. Yo me di cuenta que era una persona diferente desde kinder. O sea, yo en el kinder, o sea, yo nazco con un cuerpo que la sociedad dice que es de hombre. ¿Te ponen un nombre de Me varón? ponen exactamente. Me identifican como hombre. ¿Te tratan como hombre? Me tratan como hombre y tengo que ser muy masculino, ¿no? Para encajar en la sociedad. Cuando estaba yo muy chica, simple y sencillamente no me cabía, o sea, yo no tenía claros los estereotipos ni los roles de género. Simplemente me acuerdo, por ejemplo, en el kinder, pues yo me juntaba con las niñas y no con los niños. Me acuerdo, por ejemplo, un dato muy relevante para mí. Un día de las madres hacen un festival, bailamos el jarabe tapatío y yo quería ser la china poblana, pero tuve que ser el charro y no entendía. Y dije, bueno, ¿por qué no puedo ser la china poblana? O sea, había algo dentro de ti que decía, yo quiero cosas diferentes a las que me están encasillando. Yo hacía cosas estereotípicamente de niñas, me decían, no, no, eso es de niñas, tú eres un niño. Aunque tú no identificabas esto es de niña o esto es de niño, simplemente era lo que te nacía. Exactamente. Oye, en el kinder te empiezas a dar cuenta que eres diferente. Sí. En la primaria por los bailables. La primaria entro a una escuela, fíjate, confesional de hermanos lasallistas y de puros varones. Entonces, bueno, ya ni siquiera tenía el recurso de juntarme con las niñas. Tenía que juntarme con los niños, no había de otra, y además cuidar mucho mi expresión de género, que no se notara. Porque yo veía, o sea, eso sí me queda muy claro, yo tenía compañeros, pues no me gusta usar la palabra, ¿no? Pero afeminados, amanerados, vamos, que no correspondían con esas expresiones de género estereotípicamente masculinas y eran objeto de burla. Y yo no quería hacerlo. Por ejemplo, yo ya desde primaria, yo a escondidas me ponía la ropa de mi mamá porque me sentía cómoda, me sentía bien en ese momento. Pero me daba cuenta, tenía conciencia muy clara de que si esto se supiera, si lo supieran mis compañeros o mi hermano, pues iba a ser yo la burla. Entonces, tuve que ser muy masculino, digamos que... ¿Adaptarte? Sí, adaptarme por un lado, enfrentar los pleitos, o sea, pues sabemos que en las escuelas pues siempre hay de que nos vemos a la salida y nos peleamos, pues no podía yo rehuir, o sea, no me gustaba, pero tenía que hacerlo. El deporte, creo que el deporte me ayudó muchísimo. ¿Quién va a dudar, quién va a poner en duda la masculinidad de un niño que se barre con todo para evitar un gol o que enfrenta una patada y no se queja, ¿no? O sea que tú estabas viviendo desde la niñez una doble vida, doble rol, el tratando de hacer lo que la gente quiere ver de ti. Exactamente, y a escondidas hacer lo que realmente me gustaba, ¿no? Como pues ponerme la ropa de mi mamá. Yo me acuerdo, yo tenía unos sobrinos muy chiquitos y con ellos jugaba, o sea, jugaba a la matatena o cosas así. Incluso hay una cuestión que pues yo tendría unos 9 años, 8 años, tenía un par de vecinos, hombre y mujer. El hombre era como de mi edad, la mujer un año más chica que yo,
y pues con él nos subíamos a la azotea, yo tenía unos guantes de box y me ponía los guantes para pelear con él. Pero en otro momento me iba con la vecina y veíamos un programa que se llamaba Telekinder, así pues muy de niñas, ¿no? Y lo segundo lo disfrutaba mucho. Ajá. Lo primero... Pues, era obligación era casi, ¿no? Exactamente. Fíjate nada más. ¿Y en qué momento es cuando tú, por ejemplo, dices, creo que algo está raro? No, fíjate lo que me pasó. En ese entonces, pues yo tengo un hermano varón, tengo una hermana que le llevo 16 años, entonces en esa época todavía no llegaba. Yo jamás había visto a una mujer desnuda, ni en foto, ni en películas, nada, ¿no? Entonces sí hubo un momento en el que dije, bueno, ¿por qué me gusta todo esto? ¿Por qué pues me siento mejor con las niñas, me pongo la ropa, etcétera? Dije, bueno, pues la única conclusión es que soy una niña. O sea, me parecía la explicación más lógica. Tenía muy claro que ya en la adolescencia hay cambios, ¿no? La voz, los pechos, etcétera, ¿no? Pero a los 8 o 9 años, tú ves a un niño, una niña con un shortcito, pues no sabes quién es niño y quién es niña, ¿no? Y le pregunto a mi mamá muy inocentemente, oye mamá, ¿cómo saben los doctores si el bebé que nace es niño o niña? Ajá. Y bueno, si hoy no se habla de sexualidad en las familias, hace 60 años mucho menos, ¿no? Me acuerdo que se pone toda nerviosa y me contesta lo primero que se le ocurrió. Y lo que se le ocurrió fue decirme por la carita. ¿Y qué hiciste? Fui a buscar las fotos. Mi papá siempre le gustó tomar fotos. Tenía fotos de mi prima. Tengo una prima un año mayor que yo. Y fotos mías de cuando éramos bebés y comparar las caritas. Pues yo veía que éramos igual de tiernas, ¿no? Soy niña. Claro. O sea, tú lo reafirmabas, yo soy niña. Exactamente. Y mi primera reacción fue ir con mi mamá y decirle, mamá, mira la foto, soy niña. Pero dije, no, se puso como se puso. Cuando le hice la pregunta, le va a dar algo, ¿no? Mejor me espero. Y fíjate, me acuerdo perfectamente y dije, bueno, pues a los 12, 13 años me empezará a cambiar el cuerpo, me empezará a salir pechos, no me cambiará la voz, no me saldrá barba, pues se darán cuenta que soy una mujer y no les va a quedar de otra. No necesito adelantarme. Y hasta me dio mucho gusto porque dije, chance hasta me dé tiempo de que me hagan mi fiesta de 15 años con el vestido ya con largo, vestido, el chambelán y todo. Entonces yo estaba fascinada. Fueron 2 o 3 semanas en que yo me imaginaba, antes de dormirme me ponía a pensar de qué color quería mi vestido. O sea, yo convencidísima, y hoy me doy cuenta que tenía razón, pero se me ocurre en algún momento, hay una reunión familiar, tengo un primo de mi edad, y sin decirle ni por qué, simplemente le dije, oye, qué difícil, o más bien qué fácil es que los doctores se equivoquen para reconocer si un bebé es niño o niña. Y le digo lo de la carita, no, pues él tenía más información, se burló de mí y me enseñó lo que yo digo que fue mi primer libro de sexología, una revista pornográfica de su papá. Mira. Entonces, ahí me doy cuenta que, pues entre las piernas, esas mujeres no tenían lo que yo tenía. Y me di cuenta que yo no era una niña. ¿Qué sentiste en ese momento? Horrible, horrible porque se me desvanecieron así todos mis sueños, ya no digamos de los 15 años, sino de todo lo demás. Y también una gran pues preocupación, ¿no? De preguntarme, bueno, entonces, ¿por qué? Si soy hombre, ¿por qué pues me gusta ponerme la ropa de mi mamá? ¿Por qué prefiero juntarme con las niñas? Entonces no sabía. Y mi segunda explicación, la primera era que se habían equivocado los doctores. La segunda fue, y ahí va un poquito lo que tú decías, el tema de la orientación sexual. Bueno, pues seguramente voy a ser homosexual, ¿no? Digo, hoy me queda claro que no tienen nada que ver. ¿Qué edad tenías? 9 años. Porque hacías muchas reflexiones ya a esa edad. Pues sí. Que son complejas, ¿no? Es que al no tener con quién platicarlo, pues no me quedaba más que yo solita. Y no lo platicaba con nadie porque sabía que me exponía. Si preguntarle a mi mamá cómo saben si es niño o niña el bebé, la puso como la puso, si yo le digo, oye mamá, se me hace que soy niña, fíjate que me gusta ponerme tu ropa, fíjate. Y si le digo a mi hermano o a mi primo, al que me enseñó la revista, pues la burla. Oye, Silvia, estás muy chiquita en aquel momento, fue hace ya algo de años en términos de cómo ha venido evolucionando todos estos temas, ¿no? ¿Tú ya te dabas cuenta que había personas homosexuales? Más bien me daba cuenta que había personas que no eran tan masculinas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, creo que después le pregunté a mi mamá, ya siendo adultas las dos, tenían un amigo que pues no estaba casado, nunca llevaba una pareja como otros amigos, otras amistades, tuvo sus rasgos,
Entonces me parecía que sí, pues más que homosexual, afeminado. Te lo pregunto porque decías, mi segunda cuestionamiento profundo fue, ¿entonces soy homosexual? Sí, y sí, efectivamente, y en algún momento me di cuenta que esas personas pues tenían afectos por personas de su mismo sexo. Tienes 9 años, más o menos 10, sigues en la primaria. ¿Qué Sí. pasa después? ¿Qué pasa? Que a los 12 años, mis papás les encantaba Acapulco, además en esa época era el lugar de moda, ¿no? Y cada año íbamos a Acapulco. Y me acuerdo que esa ocasión llegábamos a un hotel que tenía una alberca muy bonito y ahí me encanta nadar desde muy chiquita. Me bajo a la alberca y veo una niña de mi edad y me gustó. O sea, a diferencia de mis amigas del kinder y las vecinas, que las veía como amigas, ella me gustó de otra manera, ¿no? Ajá. De una manera más, pues más erótico-afectiva, diríamos, ¿no? Entonces dije, pues no, tampoco soy homosexual, me gustan las mujeres. ¿Qué demonios me pasa? Qué confuso. Sí. ¿Y tienes tu primer novio, novia? ¿Cómo sucede? Porque ya estás llegando pues, a la pubertad, ¿no? Sí, mi primera novia la tengo a los 16, porque además es esa, o sea, yo cada etapa iba descartando motivos, pero me iba poniendo otros, ¿no? Entonces decía, bueno, pues no soy homosexual, pero cuando tenga mi primera novia se me va a quitar. Bueno, pues tengo una novia a los 16 años, muy contentos porque yo vivía como hombre, ¿no? Sentías atracción, Sí, claro. Emoción. Mi primer beso no se me olvida, fue en un día de campo, ahí en el bosquecito, bien bonito, así como de película, y sentí cosas. Y estaba yo segurísima de que pues sí, me gustan las mujeres, pero seguía yo pues con lo mismo, ¿no? Incluso me acuerdo que un día me pide que la acompañe a comprarse ropa, pues yo con envidia, ¿no? Se compró una falda bien bonita con ganas de decir yo. Los 15 años, por cierto. No, pues los 15 años me regalaron unos tenis, partimos un pastel con los primos y yo desilusión. Llega a los 16, tiene la primer novia, van las cosas transcurriendo, digámoslo así, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Terminan? ¿Tienes más novias? Sí, tengo más novias y entonces digo, no, pues no funcionó la novia cuando me case. Y entonces llega esa etapa. Llega a los 23 años me caso, además que curioso porque pues en esa época vengo de una familia muy católica, ¿no? Entonces pues había que llegar vírgenes al matrimonio. Claro, el mandato era para las mujeres, ¿no? Los hombres no. Claro. Pero yo, pues asumiéndome mujer, pues decía, pues te cuidabas. Exactamente, ¿no? A los 23 años me caso, tengo mi primera relación sexual. ¿Ah, sí lo tienes la primera vez? Sí. Fue en el matrimonio como una buena dama de esa época. Claro. Aunque todavía era en posición de varón, ¿no? Sí, no me pude casar de blanco, pero hubiera podido hacerlo. Hubiera estado bonito. Te casas a los 23, tienes tu primera relación sexual, ¿y qué pasa? Pues no se me quita. Incluso nos conocimos en la universidad, estudiamos comunicación, trabajábamos en periodismo las dos, pero ella trabajaba los sábados y yo no. Entonces los sábados se iba a trabajar y bueno, pues se quedaba toda la ropa, todos los vestidos, las faldas de ella. Y sí te las ponías. O sea, era algo que tú claramente sentías y vivías todavía de una manera muy restringida y clandestina. Sí, con miedo de que me fuera a descubrir, porque además yo me acuerdo perfecto, ella tenía un trajecito tejido de minifalda y un chalequito verde y me quedaba muy bien. Entonces me ponía las medias, me ponía la falda. Claro, no había celulares, no había selfies, ¿no? O sea, sí, no pudiste tomarte fotos. Me tomé una foto, pero pues digamos que del pecho para abajo, porque pues tenías que ir al laboratorio a que revelaran las fotos y pues cómo iba el señor que revela las fotos ver mi cara, ¿no? Vestido de mujer. Entonces, pues nada más de la cintura. Y el miedo, ¿no te daba? Pero al mismo tiempo era una necesidad. No me atrevía a salir a la calle vestida como una mujer, pero sentía una necesidad importante de que me vieran. Y llego al extremo, hoy me da mucha risa porque fíjate lo que invento, para que me vieran por lo menos en la foto, claro, se veía, te digo, del pecho para abajo, no se veía mi cara, yo paré a una persona en la calle, a un hombre, y le digo, oiga, disculpe que lo moleste, fíjese que yo soy diseñador gráfico, pero soy daltónico, y necesito saber de qué color es esta falda, ¿me puede decir de qué color? Y le enseñaste la foto. Y le enseñaba la foto, ya me decía verde, y ya. Y yo me quedaba ya como muy... ya me vio bien, ya me vieron. Me vio en minifalda, vio mis piernas, ¿no? Como lo que soy una mujer. Mientras seguías casado, permíteme decirlo, claro, en aquel momento siendo varón, ¿y llegas a tener hijos? Llego a tener
2 hijas. ¿De ese primer matrimonio? De ese primer matrimonio. Ajá. Y nace, porque esa fue la siguiente etapa. Ajá. Bueno, ya me casé, no funcionó. Cuando tenga hijos o hijas. Siguiente etapa. Mi explicación era esta. Si tengo hijas, pues en ellas voy a volcar todo lo que yo no pude ser. Les voy a regalar muñecas, vestidos, cuánta cosa hay. Y ahí voy a volcar mi feminidad frustrada. Y si es un niño, pues tendré que ser un padre ejemplar, no un modelo de masculinidad, y entonces ya se me va a quitar. Resulta que tengo 2 hijas y efectivamente les compro vestidos, muñecas, trastecitos, cuánto hay, ¿no? Y tampoco se me quita. Digo, bueno, pues ya, ¿qué más sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Qué sigue, no? Para entonces ya tenía como 26, 27 años. Y yo me acuerdo, yo vivía en la Ciudad de México y por donde yo vivía había unos campos de entrenamiento de fútbol americano, pero anunciaban el rugby, deporte, pues sí, muy, rudo, entre comillas, ¿no? Rudo, viril, ¿no? Eso es lo que sigue, me voy a meter a jugar rugby, con eso pues me voy a volver hombrecito, o por lo menos nadie va a poner en duda mi masculinidad, ¿no? Pues dicho y hecho, me meto a jugar, se me da, soy buena para el rugby, pero tampoco se me quita. O sea, el deporte me encantó, pero sigo con esa necesidad. Incluso yo, pues como periodista, hacía viajes, ¿no? A Guadalajara, a Monterrey, y hoy digo que eran limosnas, migajas. O sea, yo llegaba, hace cuenta, a Guadalajara, me hospedaba en un hotel, me iba a un mercado a comprar medias, ropa interior, brasier barato, tampoco era cosa de gastar mucho, porque sabía que esas prendas, pues las iba a perder. Claro. Pero con tal de podérmelas poner y verme al espejo, pues lo hacía, ¿no? Sí, porque ahí tenías privacidad, por así decirlo. Pues ¿no? ya en tu casa, porque, con hijos, claro, ya con las hijas era imposible, ¿no? Entonces ahí, o sea, esos 15, 20 minutos de verme al espejo, pues era como que una probadita de lo que yo quería. Mira, y transcurre, van creciendo los hijos, sigues en el matrimonio. ¿Y qué pasa después? ¿En qué momento hay un primer encuentro o no lo hay? Nos vamos a vivir a Guadalajara por cuestiones del trabajo. Pues mi esposa y mis hijas viajaban seguido a Ciudad de México para ver a los abuelos, ¿no? Yo me quedaba el fin de semana y entonces, bueno, pues era también mi oportunidad, ya no nada más las medias que compraban en el mercado, ¿no? Ya poderme poner otra vez la ropa de mi esposa, maquillarme sin salir de la casa. Pero un día, pues me maquillo, me acuerdo perfecto, mi esposa tenía un vestido negro con rojo bien bonito, me quedaba más o menos bien, me veo en el espejo, yo traía el cabello largo en ese entonces, y pues me veo muy bien, y digo, no, pues no me puedo quedar aquí encerrada, ¿no? Ya era de noche y salí, fue la primera vez que salí. ¿Y no te dio miedo? Sí me dio miedo, pero para mí era necesario, como te decía hace rato, que me vieran, ¿no? Claro. Ya no en una foto, sino ya, ahora sí que de cuerpo entero. ¿Y a dónde ¿no? fuiste? ¿Qué hiciste? Fui a una farmacia, yo creo que a lo mejor una farmacia Guadalajara, ¿no? Yo pensé que me ibas a decir que un antro. No. ¿Te fuiste a una farmacia? Sí, a comprar unas paletas heladas, ¿no? O sea, y además fue muy curioso porque tomo la paleta, pues no pregunto cuánto cuesta, no quería hablar, ¿no? Ajá. Pero, haz de cuenta, si ahorita pues pago con un billete de 100, pues sé que valdrán menos, ¿no? Entonces, pago, ya me dan el cambio y ya me voy, ¿no? Y ya como que más contenta de que pude salir, de que me vieron y de que no me había pasado nada, porque también era esa, ¿no? Claro. El miedo de sufrir violencia de alguna manera. ¿Y qué sigue? ¿Hay otra etapa? Nos divorciamos, regreso a la Ciudad de México porque pues ya viviendo sola, Guadalajara, no conocía yo a nadie. Además yo fui un hombre muy introvertido, muy callado, siempre estaba como de malas, lógicamente. Entonces, pues me regreso a Ciudad de México. Yo estudié en la Ibero, te digo que de una familia muy católica. Para mí el divorcio fue algo muy fuerte porque pues el matrimonio era para toda la vida, ¿no? O sea, te digo, pues llegas virgen al matrimonio, tienes que durar toda la vida casada. Si me divorcio, pues no anda bien. Estaba entre hablar con un sacerdote o hablar con un psicólogo. Terminé hablando con un psicólogo de la Ibero, que son jesuitas. Dije, pues ahí, digamos que cubro ambas partes, ¿no? Y me ayudó mucho a quitarme esa culpa y todo el rollo. Pero por alguna razón, no recuerdo exactamente en qué contexto, estábamos terminando una sesión, le hablé de mi travestismo, que en ese entonces yo asumía como travestismo, ¿no? Sí. Creo que la palabra transgénero ni siquiera se usaba o no existía, era travesti,
Y me acuerdo que me dice el psicólogo, eso está interesante, lo platicamos la siguiente sesión. Pues no regresé. O sea, por un lado se me antojaba, pero por otro lado me daba miedo. O sea, lo dije y me fui. Exacto, sí, ya no regresé. Y no volví. Y ahí se quedó pues me seguí quedando con muchas dudas, ¿no? ¿Te casas por segunda vez? Me caso por segunda vez. Y dices, ahora sí va en serio. ¿O ya no? Mira, pasa algo, o sea, cuando yo me divorcio y me regreso a Ciudad de México, me voy a vivir a casa de mi abuela, un departamento muy grande, muy antiguo, y mi abuela pues ya estaba muy grande, se fue con mis papás, entonces digamos que aproveché esa coyuntura, pues vivía yo sola, porque además nunca había vivido sola, de hecho, pues como antes, ¿no? Yo salí de casa de mis papás al matrimonio, ¿no? Entonces fue para mí esos meses viviendo sola, pues muy interesantes en el tema de lo que yo llamo travestismo, ¿no? Y además más o menos ganaba bien, pues me compraba ropa, zapatos, pelucas, y ya como que era mucho más frecuente el asunto. Pero conozco a otra mujer en donde yo trabajé en Leche con Azupo, Liconza, pues me enamoro, me gusta mucho, y pues en ese rollo muy religioso, yo hago una promesa, ¿no? Y le digo a Dios, mira, si se me hace con esta chica, pues ya me deshago de lo que yo llamaba de mis mariconerías, ¿no? Porque era una situación ambivalente, o sea, por un lado lo disfrutaba mucho, pero por otro lado con mucha culpa, con mucho miedo, pensando que estaba mal, ¿no? Y que necesitaba una cura que algún día tendría que llegar. Okay. Entonces digo, bueno, pues si se me hace, me deshago de todo. Bueno, pues gracias a Dios. Se me hizo. Y efectivamente, ¿no? Todo, vestidos, maquillajes, zapatos, lo metí en una bolsa de esas negras de basura, lo fui a dejar ahí abajo de un puente. Dije, ojalá se le encuentre una chica a la que le haga falta. Y yo, ya cumplí. ¿no? Ya. Y entonces ya sintiéndome muy hombrecito, me dejo la barba, ¿no? Y empiezo a salir con ella. Sigue estando presente. Esa necesidad. ¿Te casas? ¿Tienes hijos nuevamente? Tengo hijos, tengo un hijo. Ajá. Y entonces ahí pues ya viene esa parte que te decía, ¿no? Pues tener que ser ejemplo. Yo seguía jugando rugby. O sea, yo tenía un cuerpo fuerte. Varonil, ¿no? Obviamente iba al gimnasio. Va creciendo mi hijo y pues sí, de alguna manera soy un referente para él, pero tampoco se quita. ¿Cuántos años pasan en este ciclo de etapa tras etapa pensando esto va a pasar hasta que dices esto no va a pasar? En el 94, a los 40 años, me voy a Chiapas a trabajar con mi esposa y con mi hijo estaba chiquito, y hasta el 98, yo trabajaba para el gobierno del estado, fue la época de los zapatistas, todo este rollo, y nos corren a todo el mundo, ¿no? Y entonces me regreso a Ciudad de México a buscar trabajo en el 99, fue en diciembre del 98. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Eres periodista en aquel momento? Periodista, sí, yo estaba en el área de comunicación social. Pues me pongo a buscar trabajo como se buscaba trabajo en ese entonces. Compras el periódico, te vas a la sección de anuncios clasificados y empiezas a subrayar lo que te interesa. Y me encuentro dos anuncios muy interesantes. Uno decía que, bueno, se solicita a tal persona que sepa redactar, bla, 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 corrección de estilo, mandar currículum vitae por correo electrónico. ¿Correo electrónico? ¿Qué es eso? Yo apenas empezaba todo eso, ¿no? Y me encuentro otro que decía, se iba a abrir una línea telefónica de apoyo a personas LGBT y se solicita personal. Y estaba un teléfono, una dirección de correo electrónico. Entonces dije, a ver, esto está interesante porque eran los cibercafés, se llamaban, porque no todo el mundo teníamos computadora, mucho menos internet, pero llegabas, pagabas una cantidad para usar la computadora por hora, y entonces me dijeron, pues un correo electrónico, ya me explicaron lo que era. Yo dije, qué maravilla, no tengo que poner mi nombre real, no tengo que poner mi foto, no tengo que decir quién soy, simplemente me inventé un nombre, me acuerdo, ya desde entonces había pensado en el nombre de Silvia, y me acuerdo que me puse Silvio para escribir a esa asociación que solicitaba consejeros en diversidad sexual y decirles, no me interesa el puesto, lo que me interesa es que me aconsejen. Soy un hombre que desde muy chico se pone ropa de mujer, bla, bla, bla,
Y me contestan más o menos rápido y me ponen en contacto con un grupo de personas trans que apenas empezaban, ¿no? Los colectivos y todo. Se llamaba inteligencia transgenérica, ya se usaba el término transgénero. ¿Hace cuánto estamos hablando de esto? Te estoy hablando del 99, hace 25 años. 25 años, ajá. Entonces, pues ya me contesta esta chica, la presidenta del grupo, bueno, la directora del grupo, una mujer trans, ya me dice que se reúnen en el Parque Hundido, un parque muy conocido en Ciudad de México, cada 15 días, que me esperan para que vaya y platiquemos. Y yo, bueno, pues también con mucho miedo, pero con una necesidad muy grande de saber qué me pasa. Yo seguía pensando que ahí me podían curar, que ahí iban a saber por qué me gustaba eso, y entonces ya llego y empiezo a platicar con ellas, que además, bueno, éramos como 8 o 10 personas, unas iban o íbamos como hombres, otras iban un poquito andróginas, y había una mujer trans, ya de tiempo completo, una bióloga, que daba clases en la Universidad Metropolitana y que iba a dar clases así, como mujer. Y eso para mí me abrió así el horizonte. Dije, ¿se puede? Porque en ese entonces las referencias que teníamos era pues trabajadoras sexuales, estilistas, gente que hace shows, que son trabajos muy dignos, por supuesto, ¿no? Yo lo podría ejercer, ¿no? En cambio, dar clases en una universidad, pues sí, como que sí me parecía atractivo. Y además ahí me dicen una cosa que no se me olvida. Me dicen, es que tú no eres un hombre que se viste de mujer. Eres una mujer que nació con un cuerpo diferente. Lo que nunca entendí. Exacto, lo que nunca había entendido, ¿no? Pues empieza a quitárseme así un peso de encima, ¿no? ¿Sigues casada? Sigo casada, sí. En aquel momento. En aquel momento seguía yo casada. Ajá. Además, mi esposa trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ajá. Entonces dije, bueno, derechos humanos lo va a entender porque nos empiezan a hablar de muchas cosas, ¿no? Del derecho a la identidad. Se empezaba a hablar de todas esas cosas. ¿Pensaste en decírselo? Sí. ¿Y seguir casada? Pues sí. O sea, que lo entendiera y que dijera, sí, claro, mi amor, tú vístete de mujer. Sí. Y ya somos dos mujeres. Exacto. Ajá. O esporádicamente, porque todavía yo no o sea, aunque ya se usaba el término transgénero o transgenérico, ¿no? Después ya derivó a transgénero, yo me seguía asumiendo como travesti. Y entonces yo dije, bueno, con que me vista como mujer, pues cada fin de semana, de repente, pues es suficiente. Entonces voy con ella, le platico. ¿Cómo lo tomó? Pues no como yo hubiera esperado, ¿no? Porque además, y también, o sea, la verdad es que yo cometí muchos errores porque pues me ponía su ropa a escondidas o me la, digamos, la tomaba prestada sin pedírsela para llevármela a las reuniones, porque ya organizábamos de repente algunas reuniones en ese grupo donde ya nos vestíamos como mujer. Con el grupo sí me animaba a salir a la calle en mi rol femenino, pero pues no me compraba yo mi ropa, sino que usaba la de ella. Entonces, claro, se la maltrataba y demás. Creo que fueron las dos cosas, ¿no? O a lo mejor lo de la ropa fue el pretexto, pero en realidad lo que le molestaba mucho es que yo fuera travesti. El día que se lo dijiste, ese día que te dijo. No me acuerdo exactamente. Pero lo que pasa es que traté de hacérselo así como muy sutil. Primero, pues diciendo que me gustaría que tuviéramos encuentros sexuales con lencería, las dos. Eso como que no le molestaba del todo. Jugábamos a eso. Como que según yo le iba preparando. Ya cuando le digo que pues me gustaría ponerme ropa de mujer y salir a la calle ya como una mujer juntas, que eso no, que no le gustaba. El grupo tenía un vínculo más o menos importante, instituciones pioneras de la sexología en México, el Instituto Mexicano de Sexología. Entonces ahí tenía psicólogos y demás, y le dije, oye, mira, ¿qué te parece si vamos con un psicólogo que nos ayude, ¿no? Que, pues, a manejar esto. Yo sabía que no era fácil, ¿no? Pues vamos, y digo, no quiero pecar de exigente, pero hoy como sexóloga me acuerdo lo que el sexólogo o el psicólogo nos decía, y la verdad, pues sí dejó mucho que desear, ¿no? Porque le decía a mi esposa, dice, no, pero mira, no lo tomes a mal, es como si tuvieras otra amiga. Mi esposa le dijo, mire, amigas tengo un montón, esposo solo uno, no voy a cambiar a mi esposo por una amiga, ¿no?
Entonces, no funcionó. No funcionó y terminan. Pues no, fíjate que curiosamente Ujú. estábamos en ese estira y afloja y me vengo a vivir a Jalapa, me ofrecen trabajo en la Universidad Veracruzana y pues para mí es sensacional porque entonces, aunque tengo que seguir trabajando como hombre, los fines de semana me puedo travestir y iba al supermercado, al banco, a ¿Y no te comer. preocupaba ya? Lo que pasa es que yo cuando iba a verla a ella, cada 3 semanas o cada 15 días, cada mes, iba como hombre y ya como nos veíamos poquito, pues ya no había pleito, ¿no? Oye, pero cuando estabas aquí y ya salías al súper y salías como mujer, ¿no te daba Pues preocupación, miedo? ya no tanto porque como en el grupo ya habíamos salido muchas veces, digamos que fui agarrando confianza, Y ¿no? fue como te vas convirtiendo entonces en un referente, porque supongo Pues que mira, no veías dos o tres yo no me personas. acuerdo si fue en 2003, 2004, por ahí a lo mejor si pregunto, no sé si fue la primera marcha, pero yo me acuerdo que fui a una marcha LGBT aquí en Jalapa y pues claro, en ese entonces además yo pues muy cuidadosa, ¿no? De mi maquillaje y todo. Me acuerdo que me fui como que a un rinconcito pues para volverme un poquito, en fin, salir bien. Me sorprendió que inmediatamente algún fotógrafo se dio cuenta y empezaron a bombardearme con fotografías. No me incomodó, me sorprendió. Dije, bueno, Si soy como cualquiera, sí, porque sí. tú te has sentido siempre lo que Pues eres. había muy poquitas mujeres trans en Jalapa, ¿no? Gays y lesbianas, pues sí, pero trans, 2 o 3. A lo mejor había más personas que Claro, estaban sí, pasando por sí, lo mismo que claro. tú en un principio, pero con Pero una no gran salían dificultad para salir, sí, para sí. salir y dar ese paso, Sí, ¿no? por supuesto. Y entonces ahí comienzas a vivir ya Pues otra no vida. totalmente, porque después, por azares del destino, mi esposa consigue trabajo en Jalapa, se viene para acá con mi hijo y me dice, y yo le digo, mira, pues tú ya sabes mi situación, ¿no? O sea, yo no voy a dejar de ser Silvia, yo ya me asumía como Silvia cuando me expresaba como mujer, pero por otro lado también sí me hacía mucha ilusión seguir viviendo con mi hijo. Mi hijo en ese entonces tenía 12, 13 años y pues ¿Le sí. dijiste algo algún momento en tu hijo? Sí, después de que cumplió 18. ¿Y cómo lo tomó? Pues sí le costó trabajo. Yo creo que porque pues yo era ese referente, ¿no? De un hombre fuerte y muy masculino, ¿no? Y porque también seguramente pensó en que pues para su mamá no ha de haber sido nada fácil, ¿no? Claro. Oye, ¿y la relación en este momento con tus hijos? Porque tienes tres, creo me dijiste, Sí, ¿no? 2 hijas y un hijo. Ajá. Fíjate que muy buena. De hecho, también lo platiqué con mis hijas lo tomaron mejor. Y mi hijo, aunque en el momento le costó trabajo, con el tiempo ya fue aceptándolo. Y hoy pues nos llevamos de maravilla, ¿no? De hecho, cada año no paso la Navidad con ellos, la pasan con sus otras mamás. Pero tenemos un día entre Navidad y Año Nuevo, nos juntamos, vamos a cenar, etcétera. Ya voy como ¿Y te Silvia. dicen mamá o papá? Fíjate que no me dicen de ninguna manera, me hablan en femenino, Ajá. pero me dicen, oye, sí, yo les dije, mira, pueden Silvia, decir, ni siquiera me ¿no? dicen Silvia, ¿no? Oye, Oye, sí. mira. Yo les dije desde el principio, me pueden decir Silvia, me pueden decir papá, me pueden decir mamá, como se sientan mejor. Y además les dije también otra cosa, las únicas personas por las cuales yo estoy dispuesta a vestirme de hombre en algún momento son ustedes. Si un día se casan y quieren que yo vaya de traje y corbata, pues yo me travisto de hombre, o si quieren que yo vaya como mujer, pero prefieren presentarme como la tía Silvia, pues yo no lo voy a tomar a mal. En fin, entiendo que para ellos no es fácil y entonces pues tomamos de esa manera, ¿no? Silvia, ¿has sentido en estas diferentes etapas a lo largo de la vida discriminación? Sí, 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 sí. Para empezar, las miraditas, ¿no? Eso que ya casi no hay, pero todavía, ¿no? Es incómodo. Cuando la primera vez que entré a un baño de mujeres, eso fue en Ciudad de México, en un Vips, pues yo estaba apenas empezando a salir y el gerente del restaurante me llama y me dice que por ningún motivo vuelva a entrar a ese baño y que si lo vuelvo a hacer, llama a la policía. Yo toda asustada, casi casi le pido perdón, ¿no? Si hoy ¿Y en el trabajo? en el trabajo, no, en el trabajo no. Ahí no De, tuviste. de hecho, en la universidad yo estaba en área de procuración de fondos, mi jefe era muy alivianado,
Y en una semana que mi esposa y mi hijo se fueron de vacaciones a Ciudad de México, le pregunté si no tenía inconveniente en que yo fuera como mujer esta semana a trabajar. Me dijo que ninguno. Qué maravilla. Y fui y me dijo, y lo voy a decir así textualmente, dice, y si a alguien no le parece, que chingue a su madre. Aquí le mandamos un saludo, Sí. más como él. Oye, ¿y tus padres? Fíjate que mi papá ya estaba muy grande y muy enfermo cuando yo salgo del closet y ya no lo platiqué con él, pero con mi mamá sí. Y con mi mamá, pues al principio también le costó trabajo, se enojaba. Yo ya estaba aquí, ella estaba en Ciudad de México, me hablaba por teléfono en la mañana muy temprano para pelearme por cualquier cosa, pero como a los 15 días ya se le quitó. Después me enteré que una tía habló con ella y ¿Y agarró la cómo se onda. dirige a ti tu mamá? Ella sí me habla en femenino y como Silvia, de repente se le sale el masculino, ¿no? Pero sí, la mayor parte del tiempo en femenino. Hoy, ¿cómo es tu vida, Silvia? Pues mira, es muy plena, o sea, de hecho, no sé si para recuperar el tiempo perdido he hecho muchas cosas. De hecho, regresé al rugby, pero al rugby femenil, ¿no? Lo jugué hasta la pandemia, ya después de la pandemia, bueno, pues ya por mi edad y por otras cosas ya no pude seguirlo, pero sigo haciendo deporte. En el trabajo estoy en el DIF, en un área de la diversidad sexual, también pues muy en mi elemento. Estoy también en una iglesia que no es la católica romana, donde también experimenté la discriminación, el rechazo, el estigma. Yo me alejé muchísimo, pero encontré una iglesia muy abierta, muy incluyente, y ahí pues estoy también como pez en el agua, ¿no? Entonces, muy bien. En el ciclo de la vida, he entrevistado a gente de 18, 20, 25, pero en tu caso comenzó hace un buen rato en un mundo diferente. Volteas hacia atrás y vas todo el camino y te ves hoy, ¿y qué dices? Valió la pena. Hubo un tiempo en el que yo renegué de mi parte masculina, ¿no? Y yo como que quería borrar todo eso, pero Silvia Susana es lo que es gracias al fulano que fui, ¿no? Gracias a que pude ir a la universidad, gracias a que pude hacer deporte, ¿no? Cosas que en mi condición femenina me hubiera costado mucho trabajo, ¿no? Mi hermana, que es más chica que yo, no fue a la universidad porque, ay, eres mujer, ¿no? Te vas a casar. Era muy común en esa época. Si yo hubiera nacido como mujer desde el principio, no hubiera ido a la universidad. Y la universidad me abrió un panorama enorme, ¿no? No hubiera jugado fútbol, mucho menos hubiera jugado rugby, ¿no? Creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue ser una mujer trans. Si volvieras a nacer, ¿pedirías que fuera diferente? Pues a lo mejor, pero serían muy poquitas las cosas que cambiaron. Y dirías, hubiera preferido ser una mujer con órganos reproductivos de mujer, con el cuerpo correcto desde el nacimiento, o dices, si volviera a nacer, vuelvo a nacer como fue y volvería a pasar por todo lo que he pasado. Es que mira, si hubiera nacido con el cuerpo como el de mi hermana o el de mis hijas en 1954, me hubiera perdido de muchas cosas. A lo mejor si volviera a nacer hoy, 2024, pues sí, ¿no? Que ya vamos a tener hasta una presidenta. Eso. Pues digo, pues sí, estaría padre, ¿no? Nacer con ese cuerpo. Pero por la época que naciste, sí, no. Estuvo bien. Estuvo súper bien. Claro. Oye, Silvia, la verdad es que es un gusto poderte entrevistar. Tenía mucho rato de que lo quería hacer. Tu valentía, porque se ha requerido de valentía, o sea, ponerse zapatos, vestido, tomarse fotos, salir a la calle, decírselo a tu esposa, decírselo a los hijos, enfrentar a una madre que a veces no sabemos cómo va a reaccionar. Claro. Y los medios no se pierden. O sea, el miedo ahí está. Afortunadamente, las cosas van avanzando y saliendo bien, pero el miedo existe hasta el día de hoy, que sigue siendo otra sociedad. Digamos que el miedo ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque tengo muchos recursos, afortunadamente. Cuando me han querido faltar al respeto, cuando han querido verme chiquita, cuando han querido hacerme menos, pero me queda clarísimo que yo sé más que esas personas. Precisamente para fortalecerme, ¿no? En ese tema, a lo mejor en otros muchos no tengo la menor idea ni siquiera de cómo funciona una licuadora, ¿no? Pero en el tema de género y sexualidad, sí me he preocupado mucho por prepararme, por conocer mis derechos, por saber por qué soy como soy, ¿no? Por entender, y eso me da una felicidad enorme,
que no estoy enferma, que nunca hubo nada que curar, y que esa niña de 9 años, que sabía que era una niña, tenía razón. Silvia, qué gusto conocerte, qué orgullo. Muchas gracias por compartir tu historia de valentía, porque de momento la contamos con energía, con ánimo, porque con todas las dificultades hemos salido adelante, pero no deja de ser difícil, doloroso, complicado. Y el decir, aquí estamos, y a mucho orgullo, somos. Claro que sí. Gracias, Silvia. No, al contrario, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa.